Periodo de violencia en Colombia. El periodo de violencia en Colombia está comprendido en el periodo histórico de 1948 y 1953. Este se caracteriza por los enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores, donde era común que se presentaran asesinatos, persecuciones, incluso la destrucción de la propiedad privada. Este periodo de violencia nació tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, más conocido como el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, y finalizó en 1953 tras la creación del Frente Nacional, donde se generó una paz entre partidos que consistía en la alternancia de la presidencia. Razones del periodo de violencia. Lo que llevó el periodo de la violencia en Colombia es que el Partido Liberal llevaba 16 años al mandato, hasta las elecciones de 1946, cuando el candidato Mariano Ospina, representante del Partido Conservador, llega al poder. Y en ese entonces Jorge Eliezer Gaitán era candidato más fuerte y popular para las próximas elecciones. Desde entonces se inició una pequeña o leve rivalidad entre el Partido Conservador y Liberal en 1946 sin mucha importancia. Pero es en 1948 cuando se inicia este periodo de violencia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril. Se iniciaron protestas y desórdenes, lo que se le llama hoy en día como el Bogotazo. Gobierno de Mariano Ospina. Su gobierno se presentó durante el periodo de 1946 y 1950. Durante su gobierno pidió a la extrema derecha y a los sectores gaitanistas conformar un gobierno de unidad nacional, pero esto nunca se logró. Por otra parte, su gobierno estuvo lleno de críticas por parte de los liberales, quienes intentaban darle un juicio en el Congreso, y él, al saber esto, lo cerró. Tomó medidas autoritarias que generó una dictadura civil y militar. Por otro lado, también dejó cosas buenas como la Ley de Hidrocarburos, Telecom, Ecopetrol, Ley de Trabajo y el Instituto de Seguro Social. Chulavitas y guerrillas liberales. Los chulavitas eran campesinos de Boyacá, que eran reclutados y armados por la policía de Boyacá para de esta manera restablecer el orden en Bogotá. Por otro lado, las guerrillas liberales estaban conformadas por miembros del Partido Liberal, y estos estaban presentes en Antioquia, Santander, Cundinamarca y principalmente en los llanos orientales. Eran denominados bandoleros. Tuvieron enfrentamientos contra los chulavitas, ya que estos últimos llegaron a sus zonas creando destrucción de sus propiedades y persecución. Situación en el campo. El campo fue el epicentro donde se presentaron todas estas situaciones de violencia, ya que ahí se veía la destrucción, las muertes y las persecuciones provocadas por estos grupos armados, y que al final los campesinos son los más afectados. Buenas noches, mi nombre es Gina Martaza y hoy les voy a hablar sobre los actores del conflicto en la violencia en Colombia. Bueno, desde la década de los 70 en Colombia se ha estado viviendo un conflicto armado que involucra a distintos o a múltiples actores. Los principales actores de este conflicto podríamos decir que son los partidos políticos como el liberal y el conservador, ya que estos tienen desigualdades y estas desigualdades es lo que nos ha conllevado a una violencia en Colombia. Eh, Todo esto hace que surjan fuerzas armadas, las cuales son creadas por la sociedad civil en modo de defensa. Eh, Todos estos orígenes y estos conflictos se encuentran resumidos o fueron generados por una mala administración de los recursos y por una desigualdad. Cada uno de estos anteriores actores mencionados tienen una función y
todos han generado más violencia. Por eso Colombia aún se ve sumergida en una violencia sin fin, porque día a día lo vivimos, no como en los años anteriores, pero sí lo seguimos viviendo.